Entonces ellos concluyen que el mero hecho de tener, pues que el hecho de tener una fase terminal, una enfermedad terminal y que esta sea la única causal para solicitar la eutanasia, va en contravía de la autonomía del paciente que desea finalizar su vida cuando se encuentra en condiciones extremas, no necesariamente fase terminal, pero que le producen un sufrimiento intenso y que eso es contrario al concepto de vida digna, que era uno de los que defendía la sentencia cuando por primera vez se habló acerca de eutanasia. Entonces, pues esto es como el principal cambio que tiene esta nueva resolución del 21 y es que agrega que la eutanasia la puede solicitar un paciente con una enfermedad incurable avanzada, con una enfermedad terminal o un paciente que esté en agonía. No sé si de pronto sepan la diferencia entre estas tres condiciones. Pues la agonía es básicamente, y así también se definió en esta resolución, como aquella situación que precede a la muerte, cuando ésta se da de forma gradual y en la que existe pues toda una serie de cambios físicos, como el deterioro físico, la debilidad extrema, que el paciente ya pierda la ingesta de alimentos, que tenga también una pérdida de las capacidades cognitivas, de conciencia, debilidad extrema. Y pues agonía podemos hablar que va de horas a incluso días. Unos proponen que puede ir incluso hasta 15 días un paciente en fase agónica. Estos pacientes pueden solicitar la eutanasia. Enfermedad incurable avanzada, que es otra pues como de las nuevas que añade esta resolución. La enfermedad incurable avanzada es esa enfermedad que es progresiva, que es gradual, o sea, que día a día va empeorando, que afecta a la persona, puede ser en cualquier grado, que tiene respuesta variable al tratamiento específico y que sí o sí sabemos que va a evolucionar hacia la muerte. No necesariamente en semanas, en meses, pero sabemos que por más tratamientos médicos que hagamos, esta enfermedad es gradual y avanza y que va a llegar el momento en que esa enfermedad va a acabar con la vida del paciente. Y ya pues la enfermedad terminal, que era la que siempre, pues sobre la que siempre habían hablado, pues es una enfermedad que esté médicamente comprobada, que está en una fase avanzada, que progrese rápidamente y que sea incontrolable. Ya digamos que para decir enfermedad avanzada, se dice que hay ausencia de posibilidades pues razonables desde la ciencia de respuesta a algún tratamiento y pues que genere sufrimiento físico o psíquico a pesar de haber recibido, digamos, el mejor tratamiento que haya disponible en el momento para esa enfermedad. Bueno, entonces esa resolución tiene por objetivo establecer directrices tanto para la recepción de la solicitud de eutanasia, todo el trámite que se debe desplegar alrededor de esta, el reporte de la solicitud y ya finalmente pues de la conformación del comité científico disciplinario. Bueno, acá pues como dos definiciones, ya les mencioné algunas acerca de de las enfermedades y de la agonía, pero estas dos también son importantes. Entonces, ¿qué es el derecho fundamental a morir con dignidad? Son las facultades que le permiten a una persona vivir con dignidad hasta el final de su ciclo vital, permitiéndole tomar decisiones sobre cómo enfrentar el momento de muerte. No se limita a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo. Básicamente es que morir con dignidad, acá lo están poniendo en la definición, no es igual a eutanasia, es hacer un buen acompañamiento, un buen soporte al paciente para que esté lo mejor posible hasta el último día de vida. Y la eutanasia es un procedimiento médico en el que se induce activamente la muerte anticipada del paciente, que cumpla evidentemente con los requisitos que ya los vamos a ver, y que haya sido solicitada voluntariamente por el paciente, que el paciente haya recibido información acerca de qué es el procedimiento, cómo se le va a realizar y pues que la decisión sea inequívoca por parte de la persona, es decir, que ésta se sostenga en el tiempo en que desea pues la eutanasia y no muestre pues como otra postura frente a esta. Entonces los requisitos son la presencia de una de las tres causales de solicitud de eutanasia que ya vimos, pues enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal y agonía. Que cualquiera de estas tres esté generando sufrimiento, ya sea físico o emocional en el paciente y que esté, pues, que esté en las condiciones de expresar la solicitud.
de manera directa. Entonces, pues ya vamos a ver que el paciente debe estar en pleno uso de sus facultades mentales o que hay una forma que más adelante pues la vamos a ver. Ah, bueno, acá está abajo, que es el documento de voluntades anticipadas, que vamos a hablar ahorita un momento de eso, porque digamos, si el paciente en estos momentos está con demencia, no está en en pleno uso de sus facultades mentales, pero él en algún momento de su vida dejó un documento de voluntades anticipadas donde decía que en caso de que se encontrara en esta situación solicitaba la eutanasia, también es otra forma que es válida solicitarla y no tendría ninguna penalización. Bueno, entonces, pues hay dos formas de solicitarla, la directa expresada propiamente por el paciente y la indirecta utilizando el documento de voluntades. Esperen un momentico, pongo a cargar el computador. Bueno, em, ante estos requisitos, pues digamos que siempre va a haber un comité que revise y constate que cumple con absolutamente todos. En caso de que haya dudas sobre cualquier requisito, se debe activar un nuevo comité para realizar las verificaciones correspondientes. Listo. Bueno, información al paciente. Entonces, nosotros tenemos deber de informar a ese paciente que nos llega, digamos, en una condición de una enfermedad avanzada o de una enfermedad terminal o incurable, pues él tiene derecho a saber que tiene varias opciones. La adecuación de los esfuerzos terapéuticos, que ya sabemos que es aquel punto, por así decirlo, de no retorno de cualquier patología en el que simplemente se deja a un lado el esfuerzo propiamente curativo y se pasa a un esfuerzo más paliativo. Entonces, digamos, un paciente con enfermedad renal crónica ya avanzada, que lleva mucho en diálisis, pero que ya el paciente tiene más comorbilidades. Entonces, una reorientación de esfuerzos ahí sería, por ejemplo, suspender la diálisis, que es un procedimiento agresivo, pues en búsqueda de prolongar la vida, y pasar simplemente el paciente a cuidados paliativos. Entonces, manejar, por ejemplo, todos los síntomas alrededor de la sobrecarga que lo vaya a llevar a no estar más en diálisis, manejar algún dolor, alguna dificultad respiratoria que pueda tener. Segundo, decirle que tiene derecho a recibir atención por cuidados paliativos, el paciente lo puede solicitar cuando él lo desee. Y tercero, que puede desistir de la solicitud en cualquier momento. Una persona que solicita la eutanasia
Hola niños, qué pena con ustedes. Ya les vuelvo a poner acá la presentación. Bueno, entonces íbamos acá en que el paciente que llegue solicitando la eutanasia, pues por cualquiera de las causales que ya vimos, tiene derecho a que se les sea informado acerca de que es una reorientación de esfuerzos, que ya pues se las explicaba, creo que esa parte sí la alcanzaron a escuchar, a que tienen derecho a recibir cuidados paliativos independiente de que soliciten o no la eutanasia, pues digamos, uno no excluye al otro. De hecho, cuidados paliativos hace parte del equipo multidisciplinario que entraría ahí a evaluar al paciente y que en cualquier momento él puede desistir de la solicitud, así sea en el minuto antes de que ya le vayan a aplicar los medicamentos, puede desistir y se respetará la decisión. Si la decisión entonces del paciente persiste tras informar que tiene pues otras posibilidades, se debe informar cuáles son las valoraciones pertinentes posteriores. Entonces se debe decir que le van a hacer una evaluación simplemente para saber que esté pues en plena capacidad y competencia mental, que evidentemente sí haya sufrimiento secundario pues a la enfermedad por la cual esté solicitando la eutanasia, que haya efectivamente esa condición de salud pues que él manifiesta y que no existe alguna alternativa razonable para curar o para mejorar el estado de salud en el que el paciente se encuentra en estos momentos. Bueno, entonces esto ya se los decía hace un momento, hay dos formas de solicitar la eutanasia, de manera directa e indirecta. Pues vuelvo y les digo, la directa es que el paciente la solicita verbalmente, llega a su consulta y se lo expresa a usted o lo escribe, y la indirecta es mediante el documento de voluntades anticipadas, que ahorita vamos a ver pues eso cómo se hace y cuándo es válido, cuándo no. Y pues la solicitud debemos confirmar que sea voluntaria del paciente, que él persista en el tiempo con esta idea, que no sea que un día diga que sí, al otro que no, o sea, que se muestre seguro, que sea inequívoca y pues que sea una decisión tomada sobre una buena información que como equipo médico se le brinde. Bueno, la recepción de la solicitud. Entonces, digamos, el médico que recibe la solicitud es el primer responsable de reportar el caso y de informar sobre la situación que está sucediendo, y debe revisar que sea informada, o sea, que sea algo que ya el paciente sabe, voluntaria e inequívoca, que cumpla con las condiciones mínimas que vimos ahorita. Debe siempre dejar un registro en la historia clínica de la solicitud que hizo el paciente y debe hacer el reporte de la solicitud siempre en 24 horas para que el comité pueda activarse y pueda valorarlo todos los especialistas, trabajo social, psiquiatría, dolor, cuidado paliativo, el médico especialista en la enfermedad propiamente que está padeciendo el paciente. Y esto siempre se debe hacer rápido, en las primeras 24 horas, para que el paciente pueda alcanzar a ser valorado por esto. Y esto acá es súper importante porque uno ve en la clínica que llegan todos estos pacientes solicitando la eutanasia y comienza a venir el equipo multidisciplinario. Entonces llega dolor y cuidado paliativo y resulta que es que el señor tenía un CA de próstata metastásico a hueso con un dolor 10 de 10 y lo tenían con tramadol, pues que ya vimos que no es el medicamento de elección en un dolor severo. Entonces llega el equipo de cuidados paliativos como parte del comité, le ajusta la analgesia, le pone buen opioide. Al otro día al paciente, pues le estoy hablando desde casos personales que me tocó, sin dolor, sentado viendo televisión, doctor, no, ya no quiero la eutanasia. O es un paciente que llega solicitando la eutanasia, pero de base hay una depresión, hay una personalidad ansiosa, digamos, por todo lo de la enfermedad, los cambios que esta genera, un trastorno adaptativo. Llega, lo ve psiquiatría, lo ve psicología, le ajusta medicamentos y al otro día el paciente está perfecto. Les cuento esto porque es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo hice mis 2 meses de cuidados paliativos, y fue la cantidad de personas que desisten después de un buen manejo médico. Entonces, ojo con esto, ojalá que en las primeras 24 horas podamos activarlo, porque muchas veces, si no es la mayoría de veces, son personitas que no han tenido un adecuado manejo. Y si en nuestras manos está que los valoren los especialistas y les ajusten todos esos medicamentos para que él pueda tomar una decisión, digamos, un poco más consciente, no con un dolor de 10 permanente, no con una disnea intolerable, pues entonces va a ser mucho mejor. Todo esto se debe cumplir de igual manera si es el familiar el que llega, digamos, con un documento de voluntad anticipada. Listo. Y digamos que cualquier médico, sin importar especialidad o que sea médico general, puede recibir la solicitud de eutanasia y activar el protocolo. Bueno, entonces,
que va a incluir como toda esa valoración, entonces la capacidad mental, como ya les dije, el sufrimiento, la presencia de enfermedad terminal y que no haya una alternativa razonable para aliviar los síntomas o mejorar la enfermedad. Se activa 24 horas después de que llega el paciente, pero digamos que se puede dar una respuesta hasta 10 días calendarios después de que se activó y de que lo vio todo el equipo, listo, porque ellos analizan el caso para saber si sí es o no candidato. Y bueno, pues evidentemente si estamos frente a un documento de voluntades anticipadas es porque el paciente no está en pleno uso de sus facultades mentales, entonces en este caso específico no se evalúa esa parte. Bueno, listo. Entonces, si el paciente no cumple con esas condiciones mínimas, el comité no se puede activar. Usted lo activa es si usted vio, revisó su paciente y vio que cumplía con todo. Entonces, nada, ahí simplemente no se activa el protocolo. Si el paciente, digamos, lo expresó a través de un documento de voluntades anticipadas, ya va a ser pues muy básicamente imposible realizar una nueva valoración o ajustar alguna de esas condiciones que no cumpla. Eh, y pues ya se rechazaría la solicitud. Bueno, solicitud de segunda opinión. Entonces, esto también es una opción que se puede presentar si el paciente no está de acuerdo con la razón de no activación del comité. Digamos, si usted le dice no cumplió con todos los requisitos, entonces no se le va a practicar la eutanasia, él puede solicitar un segundo comité, es decir, una segunda valoración, para que vuelvan y verifiquen si cumple o no con los requisitos. El comité, pues el segundo comité debe ser conformado por personas totalmente diferentes al primer comité, evidentemente, y si este nuevo comité dice definitivamente no hay activación, el paciente no cumple con los criterios, se puede llegar a una tercera instancia si el paciente pues continúa insistiendo en que él sí desea la eutanasia y que sí cumple los requisitos, que es activar el comité científico interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia. Digamos que es un comité específico que es ya como el tercer escalón y es finalmente el que decide si es o no candidato a practicarse la eutanasia. Ya si este comité dice que no, pues entonces la solicitud no se lleva a cabo. El disentimiento, como ya lo habíamos mencionado, en cualquier momento del proceso el paciente puede desistir. Eh, y bueno, pues digamos también puede optar por otros manejos. Entonces él puede decir, ya no quiero eutanasia, pero quiero, por ejemplo, que me siga habiendo cuidados paliativos o ya no quiero eutanasia, pero sí quiero una adecuación de esfuerzos terapéuticos y se le puede hacer perfectamente. Bueno. Entonces, este comité científico multidisciplinar, pues usualmente debe ser en un hospital de mediana o alta complejidad. Esto básicamente es por el hecho de que tiene que ser un hospital que cuente con todos los especialistas que deben conformar este comité y para que tenga pues como los tratamientos adecuados, que es uno de los requisitos. Bueno, también, digamos, a veces se puede llevar el comité, por ejemplo, hasta una atención domiciliaria en casos de pacientes crónicos que están pues con medicina domiciliaria, pudieran ser evaluados en su domicilio de manera pues igual que como en el hospital. Bueno, puede ser bueno, y está conformado entonces por un médico de la especialidad de la patología del paciente. Si está solicitando, pues digamos, la eutanasia por un cáncer, entonces deberá estar conformado por un oncólogo, abogado, psiquiatra o psicólogo y cuidados paliativos. Acá no está porque no en todos los lugares, digamos que siempre incluyen a un paliativista, pero idealmente el equipo completo debería estar conformado también por un médico especialista en dolor. Ese comité entonces, ¿qué funciones va a cumplir? Informar al ministerio, va a verificar que todos los tiempos sean llevados como lo está estipulando la resolución, o sea que en 24 horas se haya hecho la activación y que le den respuesta a ese paciente máximo 10 días calendario después. Verificar la validez y eficacia del derecho de voluntad, del documento de voluntad anticipada en caso de que este sea el medio por el cual el paciente lo solicitó, vigilar porque este procedimiento se aplique cuando el paciente lo indique, va a realizar seguimiento a todo el proceso y va a suspenderlo en caso de que encuentre alguna irregularidad y pues también va a hacer un acompañamiento a la familia y al paciente
con apoyo pues psicológico, médico y de trabajo social. Bueno, ya dijimos cuándo se activa, tan pronto como usted reciba la solicitud por parte del paciente. A veces pueden incluir sesiones de este comité, pues como tanto presenciales como virtuales. Y ya sabemos pues todo lo que se activa cuando hay una duda razonable. Entonces, bueno, para el protocolo de este procedimiento, entonces primero hay que asegurarse que los medicamentos que se utilicen, que ya vimos que estaban regulados desde la resolución del 2015, que no se han modificado, pues, entonces debe garantizar que esos medicamentos que se utilicen en el procedimiento haga que el paciente muera en un periodo de tiempo corto, que sean medicamentos, pues, que funcionen con cierto grado de, es decir, que sea certero, que el paciente no se ponga a penar, pues ahí, y pues que si se van a aplicar sean siempre la administración por una vía simple y que el medicamento sea letal. Entonces nos proponen una secuencia que es la utilización de lidocaína, benzodiazepina, opioide, barbitúrico y relajante muscular. Se recomienda la administración sublingual de una benzodiazepina previa a esta secuencia de medicamentos que les mencioné en el punto número 2, pues a modo de ansiolítico, entonces un poco como para empezar el proceso, pudiéramos utilizar esta benzodiazepina. El resto de medicamentos, todos si se aplican es por la vía endovenosa, listo. Entonces el único que no es la benzodiazepina si la vamos a utilizar como ansiolítico previo al protocolo. El flujo del acceso venoso debe mantenerse perfundiendo solución salina al 0,9% o lactato de Ringer, al menos a una velocidad de 100 cc por hora. Entonces acá están pues como el protocolo estipulado. Como dijimos, antes de todo esto, si usted desea, benzodiazepina sublingual. Empezamos entonces con la lidocaína, sinepinefrina. La dosis, pues ahí se las dejo en la tablita, 2 miligramos por kilo y debemos esperar 10 segundos. A los 10 segundos aplicamos midazolam, debemos en esa dosis 1 miligramo por kilo y esperamos 30 segundos. Posteriormente el fentanil, 25 microgramos por kilo y podemos esperar de 30 a 45 segundos. Ya después viene propofol o tiopental, es el uno o el otro, listo. Esperamos otros 30 a 45 segundos y finalmente aplicamos becuronio y esperamos 90 segundos. ¿Dónde se va a realizar todo este protocolo que les acabo de mencionar? Pues como ya les dije, entonces puede ser en un hospital o si el paciente está en un hogar de crónicos, pues no hay ningún problema en aplicárselo ahí. De igual manera, hay solicitudes, por ejemplo, de eutanasia ambulatoria o en un lugar específico que solicite el paciente y es decisión precisamente de este, listo. Entonces él puede decidir dónde. ¿Quién lo realiza? Entonces, pues el equipo multidisciplinario. Normalmente siempre en los hospitales ya está estipulado quién es el encargado de realizar las eutanasias, que no tenga objeción de conciencia ni nada de esto. Y bueno, finalmente hablar un poquito de las voluntades anticipadas. Entonces, las voluntades anticipadas son un instrumento que permite tomar decisiones al paciente acerca de sí mismo, de su estado, de su cuidado, de su salud, incluso en casos en que ya el paciente esté incapacitado, tenga alguna limitación para manifestar esas preferencias o esas voluntades al final de la vida. Entonces, es un documento que le permite al paciente ejercer su derecho a la autonomía, así esté o no en condiciones de expresarlo. No sé si ustedes pues ya habían tenido un acercamiento acerca de voluntades anticipadas. Es simplemente un documento o un video en el que usted manifieste literalmente todo lo que desea pues como al final de la vida. Entonces, por ejemplo, si usted no quiere que sea subida a una unidad de cuidados intensivos, si no desea que lo intúben o que le hagan quimioterapia, si desea, por ejemplo, la eutanasia en caso de que ya esté, por ejemplo, en un proceso de agonía que le esté generando sufrimiento. Todo eso lo puede colocar usted en el documento de voluntades anticipadas. ¿Quién lo puede suscribir? Entonces, cualquier persona que en ese momento, es decir, en el momento en que esté haciendo su voluntad anticipada, esté sana, esté mentalmente capaz y que esté en pleno uso de sus facultades, tanto legales como mentales. Siempre se le debe explicar al paciente y generalmente lo que recomiendan es que el documento se haga con asesoría de un médico, pues para explicarle las implicaciones. Y aquí, pues, si pongo un ejemplo,
porque el documento de voluntades anticipadas, por eso es mejor que lo guíe un médico. No es simplemente colocar, no quiero que me suban a UCI, no quiero tal cosa, es especificar en qué situación no quieres eso. Hubo un caso de un rector de una universidad muy conocida, hizo un documento de voluntades, haciéndolo así precisamente como les estoy diciendo, no quiero UCI, no quiero que me intuben. Eh, el rector estando joven le dio una neumonía, pues llegó a la clínica, nadie tenía conocimiento del documento de voluntades anticipadas, en ese momento no iba acompañado de un familiar, llegó en falla ventilatoria y lo subieron a la UCI, lo intubaron, en 3 días salió y se recuperó. Él mismo decía que cómo no le explican a las personas cómo realmente hacer un documento. Si ese paciente hubiese estado acompañado de un familiar, de un ser querido que tuviera conocimiento del documento, al señor no lo suben a la UCI, al señor no lo intuban y simplemente fallece por una patología que evidentemente fue muy remediable, pues en 4 días ya estaba en piso. Entonces, tienen que especificar, no quiero ser subido a UCI si ya tengo un diagnóstico de enfermedad terminal avanzada, si ya tengo 80 años, si tengo cáncer, sí, especificar muy bien. ¿Qué pasa entonces bueno, entonces, ¿quién lo puede suscribir? En cuanto a la edad, pues mayores de edad. ¿Qué pasa con los adolescentes entre 14 y 18 años? Eh, Hay lugares donde ya están, pues digamos así, legislando para que ellos también puedan hacer su documento de voluntades anticipadas en caso de que presenten una enfermedad terminal o amenazante, pues, de la vida. Y se está haciendo en estos momentos en Estados Unidos, en Argentina y acá en Colombia. Empezó el proyecto en el Pablo Tobón Uribe, hacer que estos pacientitos menores de edad, pero mayores de 14 años, comiencen a hacer sus propias voluntades anticipadas. Entonces es un proyecto que está comenzando, pero que eh, pues ya se está realizando. ¿Cuándo se puede Ay, hacer un perdón, ¿te documento? puedo interrumpir un momentico? Sí, claro. Con respecto a eso, pues, sino que, o sea, yo pues estoy involucrada pues como en el proyecto que estamos haciendo pues en el Pablo, con un protocolo pues de voluntades anticipadas que es para niños mayores de 8 años. Ese Ujú. pues se llama, pues empezó en Estados Unidos y se llama Voicing My Choices. Sí. Entonces, pues es como ese documento, pues como para de pronto como aclarar un poquito, pues que se hace como para mayores de 8 años hasta pues como hasta los 14 y que pues está como ya como haciéndose aquí pues en Colombia, como pues como les dijo ya y la doctora, ya qué pena la interrupción. Sí, y solo se está haciendo en el Pablo. Cuando yo estaba allá, lo estaban haciendo a partir de 14. Eh, pero bueno, ya entonces la doctora nos aclaró que a partir de los 8 años se está haciendo. Y pues no sé si te ha tocado ver los casos, pero pues sorprendentemente los niños, aunque los papás muchas veces sean los que no crean que, ay, no, no hablen de esto con mi hijo, era muy bonito ver cómo ellos tenían la madurez, incluso más a veces que un adulto, y expresaban y ya lo tenían pensado. Entonces quiero, no sé, que mi entierro sea de esta manera, que me entierren con este vestido, que a mi hermano le dejen el celular. Entonces, pues realmente sí es un proyecto muy bonito y que tiene en cuenta pues las voluntades de estos pacientes. Bueno, ¿cuándo entonces no se puede hacer el documento de voluntades anticipadas en cualquier momento, al igual que si usted lo desea modificar, sustituir o definitivamente revocarlo, siempre y cuando cumpla con las condiciones que ya mencionamos? Bueno, entonces, ¿cómo se hace ese documento de voluntades anticipadas? Se debe colocar la fecha y lugar de expedición, los nombres completos con la identificación, la indicación concreta y específica de que el paciente pues se encuentra en pleno uso de sus facultades, que no está siendo coaccionado, que es una decisión libre y voluntaria, que conoce las implicaciones, que tuvo la adecuada asesoría pues de lo que era el documento y lo que implicaba el documento, la descripción clara de las voluntades que él desea manifestar, listo, y la firma del documento. Bueno, ¿y cómo se formaliza el documento? Entonces puede ser a través del médico tratante, entonces firma del paciente asesorado por un médico, incluso los médicos a veces por la voluntad anticipada simplemente la hacen en la historia, pues dejando registro en la historia clínica. Y debe, pues aparte de la firma del paciente, tener la firma del médico con los nombres, registro médico y documento.
En ese caso en el que usted está siendo asesorado por un médico, no requiere pues como ningún tipo de testigo. La otra opción es hacerla con testigos, entonces se requiere simplemente que usted tenga su documento de voluntades, que esté firmado por usted, declarando que no ha sido coaccionado y se requiere la firma de dos testigos con nombres, apellidos y documento. Hay forma de hacerlo con testigos que no sea escrito y es mediante un video. Entonces, los testigos aparecen en la grabación, declaran los mismos datos que les mencioné anteriormente y con esto pues ya quedaría la voluntad anticipada y es válida. O en una notaría. Entonces, en la notaría tiene también un formato de voluntades anticipadas donde usted puede ir y hacer una escritura pública pues que se ajuste a la normativa y dejar su documento de voluntades anticipadas ante un notario. Pues acá hay como algunos ejemplos de lo que puede incluir. Realmente es cualquier cosa. Usted puede en el documento pedir lo que sea. Listo. Entonces, por ejemplo, que vaya a mi casa en los últimos días. Cosas tan serias como no ser intubado, hasta cosas tan poco serias como, pues no sé, quiero que me pongan no sé, flores, que me decoren el cuarto, quiero que no esté conmigo mi mamá, que no esté mi hermano, lo que usted desee poner. Este es un ejemplo de documento de voluntades que tiene pues Sura, pero como les comento, puede ser cualquier documento. O sea, usted puede coger una hoja y siempre y cuando cumpla con los requisitos que les mencioné de los testigos o del médico, es un documento de voluntades. Este es el de Sura. Acá hay pues como el espacio para que usted coloque todo lo que desea en su documento de voluntades. Y listo, eso era lo que les traíamos para hoy, pues como toda la parte de eutanasia y de voluntades. Acá también pues es bueno hablar de sedación paliativa porque es una pues alternativa muy buena, por ejemplo, a la eutanasia, pero ya se nos extendería mucho la charla, entonces esa la vamos a dejar, no sé, para otro día, vamos a programar con Valen a ver para cuándo la dejamos. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, todo súper bien, Sari. De por casualidad podrías como enviar ahorita la presentación por el grupo que está súper buena. Sí, claro, ya se las envío, ya se las envío. Bueno, no, igual cualquier dudita me escriben y bueno, ahí vemos cuando dejamos entonces lo de sedación paliativa. Muchas gracias a todos. Gracias, Ares. A Que ti, pasen Sari. feliz noche. Chao. Chao, igualmente.